turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Hay bastantes más poesías de ella, que no es una gran poetisa, pero llega la mayoría de sus poesías. De hecho, en el libro de rezos, el breviario, tenemos muchos laicos y sacerdotes, pues hay varios himnos tomados de las poesías de Santa Teresa. Pero aquí hay una cosa escrita que me llegó hoy, fíjense, que es interesante, sobre todo quién lo dice, quién lo escribe. La mujer más admirada de España, luz y espejo de santidad, tesoro de sabiduría, arca y redoma donde se guardan las más aquilatadas virtudes, a quien los nobles idolatran, los villanos veneran, los reyes reverencian y los criados adoran. Mujer, en fin, cuasi divina, tan querida y celebrada de todo tipo de gentes, que apenas alguien ve una monja andariega y brava, enseguida dice, por ahí va la Madre Teresa de Jesús. ¿Se imaginan quién dice esto? Es de la época, y fue un bandido, fue alguien que colaboró con la leyenda negra. Antonio Pérez de Hierro, secretario de Felipe II. Fíjense lo que dice. Bien, pues vamos a comenzar un poquito con una introducción. El culto a los santos pues tiene raíces profundas. Cada época y cada civilización ha habido formas de celebración y devoción para hombres y mujeres célebres y especiales. Gente que se había distinguido en la vida por sus acciones, obras y pensamientos. Pero sería una interpretación descriptiva considerar el culto a los santos como una derivación de esta idealización de muertes excepcionales. En el nuevo mundo de los cristianos, nacidos en las cenizas del Imperio Romano, aún influenciado peligrosamente por ritos paganos y creencias milenarias, el culto a los santos nació inicialmente como un legado de tradiciones antiguas. La devoción a los santos y mártires surge de una condición de inestabilidad y agitación debido a los profundos cambios sociales, psicológicos que se estaban dando en el Imperio Romano. El culto a los santos nace y se desarrolla en paralelo con los cambios externos e internos experimentados en la iglesia primitiva, de una iglesia perseguida pues a una iglesia que comienza a tener presencia en la sociedad. Oficialmente y alentado desde el principio por los obispos, en ningún caso debe considerarse una forma de religiosidad popular, limitada a la población ignorante y aún susceptible de leyendas paganas y cuentos de hadas. Tampoco una forma de convertir a las masas ignorantes más fácilmente. Ni siquiera debemos pensar que esta forma de expresión religiosa, nacida en los cementerios y cerca de las tumbas de los bienaventurados, involucraba no solo a mujeres y pobres sujetos, que siempre habían sido, entre comillas, débiles y excluidos de la alta religión. No es así. Por el contrario, el culto a los santos involucró de inmediato a todas las clases sociales, eliminando las barreras entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres. Siempre ha habido santos que han influido mucho en el mundo. La historia de Europa occidental, tal como la conocemos, atraviesa por una serie de continuas subversiones políticas. Si es cierto que el deseo de invocar protectores invisibles puede estar relacionado con antiguas creencias paganas, es la primera vez que los creyentes no se vuelven a ser sobrenaturales, sino a hombres difuntos que han vivido y se mudaron en un contexto histórico no demasiado lejos de los suyos. La palabra latina santus indica algo inviolable. Es un santo,
un ser vinculado a la divinidad y como tal digno de veneración y respeto. Al mismo tiempo, un protector, alguien a quien dirigir sus oraciones para que gracias a su santidad actúe como intermediario entre nosotros y Dios. Pensemos en santos y santas que han influido en el mundo. Yo creo que el primero es San Pablo, que es el autor de gran parte del Nuevo Testamento. Santa Inés, que por primera vez una mujer como virgen y mártir, pues se le da culto. San Francisco, lo que significa Asís en el mundo de la Edad Media, incluso en la actualidad. San Ignacio de Loyola, a través de los jesuitas, lo que ha significado la historia de la Iglesia. Solamente por nombrar algunos. Y no quisiera dejar un poco últimamente a San Juan Pablo II, con lo que influyó a lo largo de toda su vida, especialmente cuando era el Papa, en el derrumbe incluso del comunismo, con el muro de Berlín. Pero bien, hoy, por ser 15 de octubre, nos vamos a fijar en Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. Teresa de Ahumada, saben que nació en Ávila. Hay dudas que si es un pueblo más cerquita de Ávila. Y tras quedar su padre, bueno, nace en 1515, es fácil acordarse, un 28 de marzo. Su padre, Alonso de Cepeda, tras quedar viudo y con 2 hijos, contrajo matrimonio con Beatriz Ahumada. Teresa fue la tercera de los 10 hijos que tuvo la pareja. Creció en un ambiente muy religioso, en el que desarrolló una llamativa sensibilidad por lo trascendente y desde muy temprana edad. En una sociedad analfabeta, sus padres, fíjense, la aficionaron precozmente a la lectura. A los 13 años pierde a su madre. Entra en crisis, sale corriendo a la catedral, se pone ante la imagen de la Virgen de la Caridad, siendo una niña, una preadolescente, y dice: desde hoy tú serás mi madre. Algo había en esta niña ya especial. Este golpe de la muerte de su madre y las crisis propias de la adolescencia, pues agravaron un problema afectivo, que va a arrastrarlo dolorosamente hasta su conversión definitiva. Dicen que físicamente era agraciada. Es curioso porque Fray Juan de la Miseria pintó un cuadro y dijo: me has pintado fea y lagañosa. Pero en realidad no era tan fea ni tan lagañosa. Parece ser que era bastante atractiva y con grandes virtudes sociales. De hecho, triunfó pronto en la vanidad del mundo. Su padre comenzó a leer, leía bastante, especialmente los libros de caballerías, que eran como las telenovelas de hoy. Pues como vio que quizá estaba exagerando un poco, la internó en las Agustinas de Santa María de Gracia. Allí la madre Briceño pues la educaba y la formaba hasta que tomó la determinación de ser religiosa. Pero ella tenía un fuerte combate interior. Quizá no entró, lo dice ella en su vida, que era una vida muy austera, la de las Agustinas, y ella pues no estaba por esa labor, quería algo diferente. Le pareció que ser monja pues era un estado mejor y más seguro para salvarse. Además, como era bastante lista, le desagradaban las condiciones que vivían la mayoría de las mujeres casadas de su entorno. O sea que le movió el meterse monja más el temor que el amor. Quiso entrar en el Carmelo y su padre se lo quiso impedir. Pero Teresa ya indica el carácter que tiene, pues se fogó. Y a pesar del dolor que causó a su padre, porque al mismo tiempo sus hermanos también dejaban el hogar rumbo a las Américas en busca de fortuna, especialmente en Chile algunos. Tenía 20 años. Quería ser libre, meterse monja, quería ser libre para conquistar su propio destino. Fijaros, en la Encarnación, en las afueras de Ávila, que conocéis Ávila, como dice el convento,
Vivió 27 años. En 1537 profesó y transcurrido apenas un año le sobrevivió una enfermedad extraña. De hecho, la gravedad alarma a la familia, que la pone en manos de una famosa curandera. El tratamiento empeoró su estado hasta llegar a darla por muerta. Cuenta ella que se curó gracias a la intercesión de San José, aunque con secuelas que iba a padecer toda su vida. Tenía 27 años y en adelante la enfermedad se va a convertir en su fiel compañera. Durante este periplo de su enfermedad, tomó contacto con el misticismo franciscano a través de la lectura de un libro de Fray Osuna, el abecedario, muy importante en su evolución espiritual, pues la introdujo en la oración y el recogimiento. Vuelve al monasterio, el reclamo interior de la soledad y la oración, y se vio, encontró obstáculos durante bastantes años para ese vivir en la soledad y la interioridad. Fijaros, vivían en el convento de la Encarnación 200 mujeres, en el que destacaba pues la extraordinaria personalidad de Teresa. Recibían a mucha gente del locutorio, especialmente personas pudientes, 15 del 10. y ella comenzó a recibir a algunos hombres que de algún modo pues Lo de dejaban armas, buenas limonas, no sacaste de ahí. ¿eh? Pero además, esto era una vida intensa social que llevaba dentro del convento de las Carmelitas de la Encarnación. Y a ella no le disgustaba. Compensaba esa desbordante afectividad que ella tenía. La salud de Pero la esto en su interior estaba insatisfecha. Y estaba urgida por las llamadas del amigo con mayúscula, que la reclamaba solo para sí. Y empieza a confrontar sus experiencias interiores. Busca la luz. Muchos fueron los confesores letrados a los que confió su alma a lo largo de su vida. Peregrina siempre de la verdad, como San Agustín. Recordad que Teresa, no como están diciendo ahora de nuestro amigo Colón, pues sí, tiene origen judío converso y mística, pero mal comienzo para tener crédito. Pero la ciencia iba a evaluar su experiencia. En 1554, ante una imagen de Cristo muy llegado, comienza la transformación. Gregorio Hernández, la imagen que sale en las procesiones de Ávila, que está en la Santa, donde nació Teresa, está la imagen de ella mirando hacia arriba y está separada, pero Gregorio Hernández hizo una imagen doble, era Teresa mirando a Cristo amarrado a la columna, y es impresionante, como todo el mundo barroco de esa época, del tiempo de Gregorio Hernández, ¿verdad? Entonces, este Cristo llegado la impresiona. Y ya no va a ser el temor lo que la mueve, sino un profundo amor a quien la ha amado primero. Le impresiona que se dejase hacer tanto por amor a la humanidad. 2 años más tarde, se produce una conversión definitiva. Y es que el Espíritu Santo irrumpe en su alma y la sana, y queda libre de esos problemas afectivos. El fruto de su conversión fue una fecunda actividad como fundadora y escritora que se prolongó hasta su muerte. Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. Iba camino de Ávila, eso decimos los de Ávila por lo menos. No, lo dicen en su vida. Iba camino de Ávila porque quería morir allí, pero el padre Gracián, que era el provincial, le dice que la duquesa de Alba le necesitaba en Alba de Tormes, así que allí se dirigió muy gravemente enferma, ya venía muy enferma.
y allí pues una mala noche se pasa una mala posada, dicen. Así que la hospedaron allí y al poco tiempo, unos días, murió. Eh, Fue beatificada pues el 4 de octubre, lo celebramos el 15 por la cuestión del cambio del calendario justiniano al calendario gregoriano. En 1614, Harry, no muchos años después, 20 y tal, ¿no? 20 y tantos años, pues fue canonizada por el Papa Gregorio XV, y en 1622, en esa época era muy difícil canonizar así tan pronto, pues la canonizan. En 1970 fue proclamada doctora de la Iglesia por Pablo VI. Yo estuve en Ávila ese día, me había ordenado, y fue impresionante lo que había en la Plaza de Santa Teresa. Fue la primera mujer, junto con Santa Catalina de Siena, a la que se concedió este título de espiritualidad, doctora de Iglesia. Todos los demás eran hombres. Teresa de Jesús reconoció en su vida una presencia con mayúscula que la cercaba amorosamente en busca de su amistad. Y tras muchos años sin éxito en la batalla por contentar estos dos contrarios, que era Dios y el mundo, ella definitivamente se abandona en brazos de Cristo. A partir de ese momento, Dios tomaría el timón de su vida. La embarcaría en una travesía fascinante rumbo a las séptimas moradas. De esta experiencia brota la espiritualidad teresiana. Con su vida y con sus escritos, Teresa quiso transmitir cómo era el Dios que le había salido a su encuentro para regalarse de su vida. Cristo se le regaló. Había comprobado que no desea otra cosa que darse Cristo a quien lo desea recibir. Dios invita a la persona que entre en su interior, donde Él habita, como dice San Agustín, que lo buscaba fuera de sí. In interiore homini habitat veritas. En el interior del hombre es donde está la verdad, está la felicidad, está Dios. Dios invita a la persona que entre en su interior, donde Él habita. Dios se le entrega totalmente, no porque el ser humano haya acumulado méritos, sino porque Él quiere revelar y suscitar una respuesta de donación. Él se entrega y quiere una respuesta de esa donación. Dice Teresa que este Dios dora las culpas, o sea, como que eso es lo de menos. Lo importante es que tú te entregues a Dios. Como dice San Agustín y se dice con la noche de Sábado Santo, en el pregón pascual, bendita culpa que nos mereció tan grande Redentor. Esto es lo que quiere decir Teresa. Y dice Teresa que Dios, al dorar las culpas, pues saca el máximo partido a lo bueno que hay de cada uno. O sea, que no se fija en lo malo, en tu pecado, se fija en lo que bueno hay en ti. Y eso bueno que hay en tu vida lo transforma y tapa todo lo negativo, pecado que pudiera haber. Mira, Teresa experimentó que la persona puede vivir arrastrada por sus fuerzas instintivas e ignorante de su propia identidad y destino. Desde este punto de partida, el proceso espiritual es para ella una liberación de todo lo que rompe, disgrega a la persona interiormente y la separa de su meta. La unión transformante con Cristo, y es lo que ella llama el matrimonio espiritual. Nos hiciste, Señor, para ti, y mi alma no descansa hasta que descanse en ti, dirá San Agustín. Influyó mucho el libro de las confesiones en la santa, y por eso toda esta espiritualidad de Santa Teresa, de algún modo, aparte de lo que había aprendido con la Madre Briceño, pues le influye en su vida espiritual. Para Teresa, la oración es la puerta para entrar en esta dinámica de donación y entrega de Jesús y de respuesta a Jesús.
Pero hay un requisito, y es lo que ella dice con una muy determinada determinación de encontrarse con él. No jugar a dos aguas. Fruto de ese encuentro de amistad, de hecho, oración para Santa Teresa es tratar de amistad con Dios. Pues crece la humildad por la iluminación de las verdades del alma. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la persona? Lo poco que ésta puede hacer con su esfuerzo y lo mucho que recibe de Dios. Todo esto es doctrina de la Santa. La clave para avanzar por este camino es acoger como pobre, indigente, como necesitado, lo que Dios ofrece y responder a su gracia con una generosidad total de entrega de sí mismo a quien tanto te da. Mirad, cuando el amor divino acaricia un alma, ya no puede vivir, según Santa Teresa, su vida según el cumplimiento de unos preceptos ritos. No se trata de hacer cosas, de acudir a rezos, no, es algo más serio. Cuando el amor divino acaricia el alma, ya no se puede vivir esa vida simplemente en ritos y en rezos. Teresa experimentó grandes ansias de plenitud y libertad. Advirtió que el ser humano posee en su interior un vacío que nada ni nadie puede colmar, solo Dios. ¿Ves cómo esta espiritualidad es la misma de San Agustín? Nos hiciste, Señor, para ti. El que buscó, te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí. Sin embargo, se empeña el ser humano que quiere ser de esa felicidad, como le ocurrió a San Agustín y a ella misma, ¿verdad? Pues se quiere llenar de esas cosas, pero ese vacío, las cosas no lo llenan, porque le dejan todavía más hambriento. No son las cosas ni las personas, sino la actitud que tú tomas frente a ella, la que atrapa la vida en una espiritual de esclavitudes. La persona necesita desentrañar la mentira del mundo que lleva dentro, que todo es nada y que solo Dios basta. Cuando el alma ha visto las grandezas de Dios, no le pesa lo que deja, no le pesa desprenderse, porque le ayuda a soltar ese peso para volar hacia Él, andar en verdad y desnudez para poder al fin ser libre ante uno mismo y ante Dios. Entonces, fijaros bien, Cristo es el centro de la espiritualidad teresiana. Su humanidad sanó efectivamente a Santa Teresa y la introduce en el misterio de un Dios amor, que es Trinidad, que es comunión de amor. De la radical opción por él va a brotar ese deseo de querer contentarle en todo. Y ya que el amor a Dios y al prójimo es el mismo, el servicio a los demás autentica el seguimiento. Nunca, dice Teresa, se tornó para sí. Jesús no deja ganarse en generosidad. Mirad, desde esta experiencia, Teresa propone un camino de fe vivido en comunidad. Un grupo de amigos de Jesús, donde cada uno sea para los demás otro Cristo, convirtiéndose en esclavo de Dios y de todos por amor. Esto es, olvidarse de sí y pensar en el bien del otro por encima de sí mismo. Esto es el amor. El amor en el matrimonio, la vida, el amor a la vida religiosa. Amor que impregna las pequeñas cosas de cada día. Pues Dios no mira las grandezas de las obras, sino el amor con que se hacen. Fíjense, cuando se le quejaban unas monjas de que tenían ya que estar cocinando, barriendo y todo eso, y no podían tener tanta oración como las demás, y Santa Teresa dice, también Dios se encuentra entre los pucheros. Se le puede encontrar ahí. O sea, las cosas sencillas. Hasta ahora no he hablado de los lugares de Santa Teresa. Mira, como ella había experimentado
la misericordia de Dios y la había transformado en vida. No se refugia ella en un intimismo egocéntrico y estéril. Al contrario, su sensibilidad se agudiza ante los sufrimientos de un mundo, dice Santa Teresa, que está se ardiendo. Y este mundo necesita de ese amor que los seres humanos, en nombre de Jesús, podemos llevar. El fruto de su conversión fue una fecunda actividad como fundadora y escritora que se va a prolongar hasta su muerte. Teresa señalaba que vivía una comunidad de 200 monjas, imaginaros, pues soñaba una pequeña comunidad que viviera con autenticidad el Evangelio, un signo en medio de esa sociedad de valores trastocados y una iglesia que estaba en crisis y que dio origen al protestantismo y luego al Concilio de Trento. Un lugar de oración y trabajo, silencio, fraternidad, donde eso poquito que era en mí podía mejorar la realidad. Entonces, en 1562, un 24 de agosto, el día de San Bartolomé, pues entre nuestras dificultades, este sueño se hizo realidad y se hace la primera fundación de las Descalzas. Es el convento de San José en Ávila. Se lo pusieron el nuncio, los canónigos, algunos obispos, pero era terca esta mujer. Era terca y lo conseguía. No sé si es que así como sentía que Dios doraba la píldora, le doraba a ella para que lo conquistara, pues ella también sabía dorar a los demás lo que se llevaban entre manos. Allí va transcurriendo gozosamente los días de Teresa, pero es curioso. El testimonio de un misionero venido de la recién descubierta América la sacudió el corazón. Y ante el padecimiento de tantas criaturas maltratadas por la ambición colonial y las falsas evangelizadores, sintió la urgencia de extender su obra. Tenía 52 años. A partir de entonces fue una intensa vida en viajes, nuevos conventos, que la imagen que ha quedado de ella para siempre es la de esa santa andariega. Ya, esto del misionero que llegó de América, yo recuerdo cuando estaba en 5º año, pues yo estaba en un colegio hasta 4º, en un colegio privado, laico, no era religioso. Y en el curso superior, en el fútbol, había uno mayor que desapareció. Estaba que había 7º, pero en 6º desapareció. Y me impresionó un día cuando vi lo que llamamos nosotros los curillas, que iban de 2 en 2 con el bonete que llevaban por las calles, y le vi vestido como de seminarista, de curilla, que decían. Me impresionó mucho. Y curiosamente, cuando ya estaba en 5º, en el instituto, en el grupo de llamamos de la Juventud de Acción Católica, pues vino a hablarnos. Y yo le pregunté, ¿y por qué te hiciste cura? Él sabía de misiones. Después dice, pues mira, estando yo aquí mismo, vino un misionero de África y nos dijo que estaba solo para un espacio, una diócesis más grande que la diócesis de Ávila, que había 100 entonces sacerdotes. Solo para eso. Me impresionó tanto que decidí hacerme sacerdote. Y por eso estoy de misionero. A mí eso me impresionó mucho. Y con otros amigos se llamaba Genaro. Está convertido Genaro, pero la verdad es que a los 3, luego cuando yo vinieron a mi ordenación aquí, hablamos de eso. A los 3 nos impactó mucho esto de Genaro. Pues a Santa Teresa le impactó mucho este misionero que vino de América. Entonces se dedica a fundar conventos. Fue fundadora de monje, también de fraile, con el padre Gracián y San Juan de la Cruz.
Decía, con fraile y medio, pues San Juan de la Cruz era chiquito. Dice, para Carmelo me sobra para reformarlo fraile y medio. Pues recorrió, fijaros, inquieta y andariega, más de 6.000 kilómetros por aquellos maltrechos caminos españoles del siglo XVI. Sus conventos fueron levantándose a un ritmo prodigioso. Medina del Campo, 1567, Duruelo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Villas de Segura, Sevilla, Caravaca, Villanueva de Jara, Soria, Palencia, Burgos. A mí siempre me ha impresionado cuando veo los libros de Santa Teresa ahí en la biblioteca. Pues me impresiona la letra esa. Ya tenía que verlo con candil y con ese cansancio y todavía escribía. Impresionante. Sí, Teresa desplegó sus extraordinarias cualidades personales para sortear obstáculos de todo tipo. Y es que las fundaciones hacía falta dinero. A los escasos recursos económicos se reunían los problemas para conseguir licencia de los obispos, la dureza de los viajes, la búsqueda y el acondicionamiento de las casas y su mala salud. De hecho, fue a un curandero a Becedas, mis padres, un pueblecito de Ávila. Y parece ser que allí había una curandera. Y el sacerdote que estaba allí, este curandero lo tenía atrapado, le había puesto con una especie de talismán y lo tenía con ese talismán al cura del pueblo atrapado y logró convertirlo. Le quitó ese talismán que le tenía atrapado la curandera, medio bruja, lo tiró y se convirtió, se renovó su sacerdocio. Y dice, salí peor que fui a la curandera, pero salí feliz porque un alma se había convertido al Señor y nada menos que un ministro del Señor. Sí, ella tenía muchos problemas, porque ella no quería la experiencia que tenía de la encarnación, que tenían que salir a pedir o recibían gente para que les diese dinero. Ella no quería eso. Así que trataba de buscar fundaciones. Fundación era gente que, bueno, tierras o lo que fuese, para que no tuviesen que estar mendigando por por las calles o las personas que fuesen. Y esto era la habilidad que ella tenía de llegar a gente y con esas fundaciones lograba hacer conventos de poquitas monjas para que pudiesen vivir como hermanas de verdad, conociéndose, amándose, respetándose y dando a conocer a Cristo una a través de la otra. Pero bueno, además de estos problemas, antes les dije que tenía un problema de su origen, judío converso, y era mujer, y era mística, que era sospechosa. O sea, en principio no era fácil, tenía muchos obstáculos. Incluso fue denunciada en varias ocasiones a la Inquisición. En 1575 se le abrió un proceso contra ella en las monjas de Sevilla. Salieron las sueltas, tanto las monjas como ella. Encontró detractores y enemigos de todo tipo, en la nobleza, en la burguesía, también en la iglesia, obispos, canónigos. Incluso en su propia orden, la situación se hizo insostenible. Y tras un doloroso proceso, las fundaciones teresianas se separaron en 1580 de los carmelitas calzados. De hecho, San Juan de la Cruz, que estaba de capellán en la Encarnación, fue apresado, llevaron al convento de los carmelitas, que luego fue la cárcel de Ávila, ahora es una especie de biblioteca, y de ahí a Toledo. Sufrió mucho en esa cárcel hasta que logró escaparse de allí. Ahí escribió La Noche Oscura de San Juan de la Cruz. Y es que Santa Teresa pues puso en jaque muchos de los valores
por los que se regía esa sociedad española en esa época. Mujer, como digo, siempre envuelta en mil conflictos y necesidades, pero su astuta diplomacia y su célebre pericia en el mundo de los negocios, al fin y al cabo era judía, algo de judía tenía, fueron decisivos para su éxito. Pero el auténtico motor de esto no fue esa habilidad que ella tenía, no. El auténtico motor de su hazaña fue el deseo de servir al amigo con mayúsculas, a quien permanecía íntimamente unida. De una inquebrantable fe y un apasionado amor, botaron ese coraje, esa fortaleza para vencer toda adversidad. Para Teresa, cada fundación era una auténtica epifanía, es decir, manifestación de Dios. Iba extendiendo así el Señor su reino a medida que se inauguraban las nuevas comunidades, y lo hacía valiéndose de la insignificancia social de una mujer en esa época. El espíritu del mal se oponía a ello, sembrando el camino constante y tantas contrariedades, pero el poder de Dios, queridos amigos, es siempre más fuerte. Su luz y su bondad triunfaban cada vez que un nuevo Carmelo nacía. A Teresa se le acabó la salud y la vida de servicio de Dios y de la Iglesia. Estaba convencida de la importante misión eclesial que se llevaba a cabo en sus casas de oración. Entendía que la oración, desde la transformación de la propia persona como onda expansiva, alcanza todos los rincones de la tierra. De hecho, una de sus monjas, Teresita de Lisieux, Santa Teresita, es patrona de las misiones, vamos el mes de la misión, ofreció su vida por las misiones y murió con 22 años, creo, murió Santa Teresita, el niño, patrona de las misiones. Bien, los escritos, no voy a... Saben que los libros, ella en realidad escribió 5 libros. Libro de su vida, Camino de Perfección, las fundaciones y modo de visitar los conventos. Estos son los que están en la biblioteca del Escorial. Hay unos libros que es Las Moradas, que es quizá obra, con el libro de su vida, que es la obra máxima, que está en Sevilla y que no deja sacar ese libro a ningún sitio. Mira que les han ofrecido ir a exposiciones, a esto, a lo otro. Han hecho un voto esas monjas no permitir que salga jamás ese libro de su convento. Hay otros libros, cuentas de conciencia, meditaciones sobre los cantares, cartas, exclamaciones, las constituciones, 2 constituciones que escribió, visitas de descartes, desafío espiritual, poesías, escritos memorables. No sé si da tiempo, sí, no da tiempo. Tengo misa ahora, después en la universidad, así que... Voy a hablar un poquito del libro de su vida. Es el Gran Códice, 225 folios. El manuscrito de la segunda y definitiva relación de su vida que escribió la santa, el primero no se conserva, a instancia de su confesor y en memoria de que se estaba cuestionando el proceder de esta mujer. Abarca desde sus orígenes familiares hasta la fecha en que escribe y expone otros aspectos místicos espirituales como sucesos de la vida cotidiana. Esta obra sí la escribió en el convento de San José en 1562. Fíjense, Teresa se le hizo llegar al maestro Juan Ávila, San Juan de Ávila, quien dio un veredicto muy favorable. Más tarde este libro fue retenido por la Inquisición durante 12 años, sin que se encontrara nada condenable en ella. La obra llegó al monasterio del Escorial en 1592 a petición de Felipe II y recibió tratamiento de testimonio y posteriormente de reliquia. Es curioso, ahí está la piedra esa que llaman de Santa Teresa, que dicen que estuvo sentada esperando que Felipe II la recibiera. Según tengo entendido, nunca vino a ver a Felipe II al Escorial, pero bueno, está la piedra de Santa Teresa con ello, famosa. Camino de Perfección. Este libro consta de 155 folios. La Madre Teresa
pues escribe este libro para conversar con sus monjas. En esta segunda obra, Camino de Perfección, quiso plasmar la esencia de su proyecto de la vida en el Carmelo Descalzo. En una sociedad atrapada bajo el yugo de la sospecha, la marginación de la mujer y el culto a la honra, este libro reivindica la oración mental y lanza una mirada crítica sobre las costumbres y actitudes de sus contemporáneos. La primera versión de esta obra, pues, la censuraron. Entonces el libro actual lo escribió por segunda vez. Su manuscrito autógrafo se conserva en el Escorial. Hay otro que tuvo que escribir como más comedido y más un manuscrito autógrafo, que es de lo que custodian las carmelitas descalzas de Valladolid, porque el primero era una crítica muy fuerte y como esa agudeza que ella tenía a gente, a todo tipo, incluso de clérigos. Libro de las fundaciones. Bueno, esto es una cosa interesante porque tengo aquí algo, no se me están viendo, yo no les veo, pero mire, he traído aquí este libro, Fundaciones. Es una copia exacta del libro original, ¿eh? Del libro de Santa Teresa, aquí está. Hay dos libros, hay dos copias de estas en la Biblioteca Real, que es la que prestan a la gente que quiere leer en la letra de la Santa, ¿eh? Todo ello. Está escrito con su letra especial, que es interesante, y traducido a la letra actual, ¿no? Con ello. Es un libro, merece la pena alguna vez pedirlo para poderlo ver. Una traducción incluso de algunas palabras que las traduce porque hoy ya no tiene sentido. Pero bueno, aquí está, ¿eh? Es una copia facsímil del libro que está en la biblioteca, Fundaciones de Teresa de Jesús. Bien, el modo de visitar los conventos son todos los que tenemos aquí en el Escorial. Tiene bastante cortadas las hojas por el encuadernador, son 22 hojas nada más. El título, que es de otra mano, fue muy posterior, dice así: modo de visitar los conventos de religiosa escrito por la Santa Madre Teresa de Jesús, por mandato de su superior provincial, el Fray Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios. Estos 4 manuscritos, a los que se dio el carácter de reliquia y como tales, se enseñaban y se dejaban tocar a la gente porque eran reliquias, dentro de ese gran relicario que es nuestro monasterio del Escorial. Junto a los textos teresianos se colocaron otras obras, nada menos que supuestos autógrafos de 2 grandes doctores de la Iglesia, San Juan Crisóstomo y San Agustín, que más adelante supe que no eran auténticos. Bueno, la obra más antigua en la biblioteca del monasterio es de Catequizandis Rudibus, de San Agustín, pero es del siglo VI. Pero desde muchos siglos se creyó que era de San Agustín, escrito por él mismo, pero es 2 siglos después. De todos modos, es el libro más antiguo que tenemos aquí en el monasterio. El libro de las moradas, como el libro de su vida lo había retenido la Inquisición, pues Santa Teresa escribió en 1577 la obra principal. Este destacado Tratado de Espiritualidad Universal lo redactó en tan solo 6 meses, mientras una grave problemática recae sobre su persona y fundaciones. Desde la madurez ya alcanzada, Teresa mira retrospectivamente y desvela su propia trayectoria espiritual. La resume en 7 etapas, dejando abierta la puerta para que cada orante recorra su propio personalismo y destino. Bien. Es una obra excelente, muy buena. Termino, pero bueno. La lengua y estilo y conceptos de la santa. Para la expresión en lengua vulgar de este caudal de sentimiento y doctrina, Santa Teresa creó todo un vocabulario espiritual que se estructura en una prosa sorprendente, calidad literaria,
aunque carente de todo el arte retórico. Esa sencillez esencial que resplandece en la gente anacoreta. Es una falta de afectación en el vestir, en el adorno, incluso en la tosquedad, que desprecia el formalismo artificioso. Quiere la santa, eso quiere transponerlo a sus religiosos, usando al escribir lo que Menéndez Pidal, fíjese lo que dice Menéndez Pidal, es una certera designación. Estilo ermitaño, lo llama él. Y Fray Luis de León, que fue el que hizo la introducción a la primera edición de las obras de Santa Teresa, Agustino, caracterizó certeramente la prosa teresiana, de la que quiso el Espíritu Santo. Dice que la Madre Teresa fuese un ejemplo rarísimo, porque en la alteza de las cosas que trata y en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a muchos ingenios. Y en la forma de decir, y en la pureza y facilidad de estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegante desafeitada que deleita en extremo, yo dudo que haya en nuestra lengua de literatura que a ella se le iguale. Esto fue quizá el culmen del siglo de oro español. Al final es interesante lo de la guerra civil. Estas joyas que estaban aquí, de Santa Teresa, pues vivieron junto a otros muchos libros de incalculable valor. Una odisea apenas conocida en su integridad. Durante los primeros compases de la Guerra Civil, 1936-1939, fueron incautados con el fin de protegerlos de una posible destrucción. Lo mismo sucedería con infinidad de obras de arte, de lo mejor de nuestras pinacotecas, puestas a salvo por la Junta del Tesoro. Esta Junta del Tesoro Artístico pues, fue creado por el gobierno de la Segunda República para proteger el patrimonio cultural. Van a iniciarse un periplo por distintos lugares de España, acompañando al gobierno en sus distintos emplazamientos. Acosado por el avance del ejército del bando nacional, pues iban cambiando los lugares donde tenían todas estas joyas. Hasta ahora se creía que los libros de la Santa de Ávila no habían salido de nuestro país, sino que habían quedado cerca de la frontera con Francia, en el castillo de Peralada, Gerona, donde hubo un gran depósito de obras de arte, curiosamente, en un estudio que he estado leyendo de un carmelita, dice que estuvieron en un Carmelo del siglo XIII, que desde el XVII estaba abandonado y que lo tenía, bueno, con la desamortización, y que lo tenía alguien, y en ese castillo, en ese convento, encerraron la gran parte de todas estas obras. Allí hubo un gran depósito de obras de arte. Ahora se ha sabido que no fue así, gracias a un estudio basado en documentos de archivo, que es el que yo he leído. Los 4 libros autógrafos teresianos, junto con el resto de las obras protegidas, vivieron un episodio de enorme riesgo. En los primeros días de febrero de 1939, ante el bombardeo del Ejército Nacional, las obras teresianas, almacenadas en ese momento en Peralada, junto con la mayor parte del tesoro artístico que había sido incautado, fueron cargadas en camiones y trasladadas a otro lado de la frontera con Francia, donde días después serían conducidas en tren hasta Ginebra, en lo que quizás fue el cargamento más valioso de la historia. En esa ciudad suiza quedaron bajo custodia del secretario general de la Sociedad de Naciones, lo que hoy no hay, las Naciones Unidas. Posteriormente, una cuidada selección de obras pictóricas y tapices serían expuestas con la obra titulada Obras Maestras del Museo del Prado. Alcanzó un éxito sin precedentes, dicen. Ya con la guerra acabada, los libros y las obras que no participaron en la exposición regresaron a nuestro país en 2 expediciones, en mayo y en junio de 1939.
Las obras expuestas fueron devueltas más tarde, en septiembre de ese año, cuando se iniciaba ya la Segunda Guerra Mundial. Los libros de Santa Teresa regresaron en la primera expedición sin sufrir ningún desperfecto y fueron devueltos a su lugar de origen, donde siguen hasta el día de hoy. Es interesante porque yo he conocido a los padre Luciano Rubio, padre Custodio Vega. Todos estos padres los recibieron en la lonja, escribieron, firmaron una entrega muy buena. Primero vinieron 3 y luego llegó el libro de la vida de Santa Teresa, pero fueron recibidos y aquí están esos libros para quien los quiera ver. Resumiendo, ¿no? Santa Teresa de Ávila, una vida muy especial. La vida de Santa Teresa fue intensa, agitada, con grandes alegrías y sufrimientos, y fue a la edad de 40 años cuando tuvo la gran conversión. Segundo, es una mujer avanzada de su tiempo. Santa Teresa fue una mujer adelantada del tiempo. Hizo cosas impensables para una mujer hace 5 siglos. Impulsó una orden, abrió numerosos conventos, renovó la iglesia gracias a su ímpetu y personalidad radiadora. La santa española es doctora de la iglesia, fue la primera doctora. Tercero, una gran santa, amiga de santos. La vida de Santa Teresa coincide con el siglo de oro. En su camino se cruzaron grandes personajes como San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Francisco de Bosca, el padre Banier, San Juan de Ávila, ahora santo. Cuarto, admirada y perseguida por su renovación. En el siglo XVI, ser mujer no ayudaba a su misión. Fue perseguida, como hemos escuchado, llegando incluso Teresa a comparecer ante el Tribunal de la Inquisición en 1575. Y quinto, apóstol insaciable, escritora para la eternidad. En su vida escribió varios libros, cientos de cartas, además de bellas poesías. Nuestra biblioteca, del Escorial, atesora desde finales del siglo XVI 4 códices escritos de puño y letra de la santa. Ya se lo he dicho. Bien, no sé si hay más cosas aquí que hablar.